Ya llegamos a las ruinas de Bujarrás. Ya estoy frente al árbol embrujado, así que les voy a enseñar el famoso árbol. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos para el Sanatorio Durán, un lugar en Cartago que primeramente fue creado para tratar pacientes con tuberculosis y por último fue una cárcel para menores que la cerraron porque el volcán Irazú hizo erupción y dañó la infraestructura del lugar. El lugar es muy visitado porque ahí pasan cosas paranormales, se ve una chiquita y una monja que salen en videos y en fotos, así que vamos a ir a ver qué tan cierto es. Aquí tuvimos que parar en el Braulio Carrillo porque las vistas eran increíbles, pero justamente ahorita que paramos para hacer unas tomas, vean la suerte que tenemos. Oiga, pero esa no es, mi bro. Ahorita estamos llegando a un lugar cerca de Heredia. Hay nubes, pero el clima está un poquito mejor y esperemos que podamos hacer unas buenas tomas aquí. Por cierto, se me había olvidado presentar al invitado especial que traemos. Por cierto, se me había olvidado presentarles al invitado súper especial que traemos el día de hoy. Con ustedes, Santiago. Aquí nos encontramos este mirador que acaban de ver y la verdad está chivísima. Aquí ya estamos cerca de llegar al sanatorio, solo que ahorita estamos buscando una soda porque vamos a morir de hambre. Entonces, la soda que está por la bomba es aquí adelante, a la izquierda. Primer intento fallido, llegamos a una que estaba abierta y nos dijeron que hoy no abrían. Así que seguimos buscando soda. Por la pista, aquí directo. Ok, gracias. Aquí vamos en el segundo intento. Encontramos una soda, vamos a ver si está abierta. Linda. Gracias, hasta luego. Ya estamos en el sanatorio. Vamos a ver si logramos captar algo o si nos vamos con las manos vacías. Aquí como que cada cuarto tiene escrito para qué se usaba específicamente. Por ejemplo, en este de aquí dice que aquí se atendían niños
desde meses hasta 14 años. Y cada uno tiene el nombre de quién estaba ahí en ese lugar. Aquí llegamos a una parte en la que está prohibido el paso, pero como yo rompo las reglas, vamos a ver qué hay allá adentro. Al parecer vinimos aquí en un muy mal momento porque el edificio principal, que es donde más se han visto cosas y donde más pasan cosas, está cerrado, como que lo están restaurando. Entonces vamos a ver si podemos tomar algunas tomas dentro del edificio, aunque sea por alguna ventana o por algún lugar. No se anima, que a veces se parece que queda por ese hueco. Bueno, ya terminamos de recorrer el Sanatorio Durán. Ahora vamos a ir a un lugar que está por aquí cerca, que se llama el Bosque de Prusia. Son senderos, así que vamos a ir a recorrerlos, a ver qué nos encontramos ahí. Carlos, ¿verdad que tiene algo raro? Sí. Listo. Listo, ya. Así como les decía, ya estamos en el Bosque de Prusia. Esto es parque. Esto es parte del Parque Nacional Volcán Irazú. Vamos a recorrer los senderos a ver qué nos encontramos por aquí. Esta fue la primera parte del video. Pensaba hacerlo todo en uno solo, pero tengo muchísimas tomas y el video me quedaría demasiado largo. Espero que hayan disfrutado esto tanto como yo y pronto voy a subir la segunda parte.